Muy buenas. Mi nombre es Estrada Armenta Miguel Ángel. Mi equipo está conformado por Maxwell Vilchis, Flores García y Ramos Luis Ángel. Yo les voy a hablar del aparato llamado multímetro. Estoy haciendo este video para la asignatura de metrología. Ok. El multímetro o polímetro es un aparato utilizado para medir magnitudes eléctricas. Entre ellas, las principales que son voltaje, corriente y resistencia, con sus respectivos símbolos, que sería la V para el voltaje, la A para los amperes y el símbolo de ohm, que es una omega, una letra griega. Ok, en cuanto a la historia sobre el multímetro o polímetro, también llamado por algunas personas tester, por su nombre en inglés probador. En cuanto a su historia, tenemos que su antecesor, su primer prototipo, fue llamado Avo, desarrollado por Donald McCarthy en 1923. Su nombre viene de la intención de su desarrollador, de las cuales fue juntar los tres aparatos, que son los principales amperímetro, voltímetro y ómetro. De ahí su nombre Avo. Donald en un principio ha desarrollado este aparato después de venderlo a la empresa en 1923. Gracias a su desarrollo fue vendido ese mismo año y se empezó a popularizar. Pasando el tiempo se comenzaron a desarrollar diferentes tipos de multímetros, entre ellos los principales dos facciones, que son el multímetro analógico y el multímetro digital. Este que tengo en mis manos es un multímetro digital básico. ¿Cuáles son las diferencias entre un multímetro digital y un multímetro analógico? El multímetro analógico es un multímetro que es a través de la vista del usuario, pero y puede tener errores de medición. Sus ventajas, que puedes comprobar la descarga o descarga de un aparato, mientras que con uno digital, como la lectura te la va dando, no puedes ver este cambio. En cuanto al multímetro digital, mencionamos antes que el multímetro analógico puede tener errores a través del usuario. Un multímetro digital te despliega el dato en una pantalla display, la cual tenemos en la parte superior, sin un error que pueda cometer el usuario. Una desventaja, son delicados, existen muchos tipos y pueden cometer errores, ya sea por descalibración o por daños en su sistema. Regresando, voy a comenzar con las pruebas para medir con el multímetro. La rueda que se encuentra aquí, esta es la rueda para seleccionar lo que vamos a medir. En esta parte de aquí está para voltaje en corriente directa, aquí voltaje para corriente alterna, aquí no superior a 10 amperes en corriente directa. Es importante recordar que esta parte de aquí solo se utiliza para una corriente muy alta y no puede ser usada por mucho tiempo. Usualmente utilizamos esta parte de aquí, la segunda, para el positivo, que sirve para lo que es medir voltaje, amperaje, etcétera, etcétera. Ok, lo primero que vamos a hacer va a ser medir voltaje en corriente directa. Las baterías AA nos dicen que contiene un voltaje de 1.5. Lo vamos a comprobar con el multímetro. Muchas baterías pueden tener una tolerancia de más menos, alrededor de 0.5, pero esta batería está usada, puede tener menos. Vamos a comprobar. Colocamos la negra, patente negra, en el negativo y la roja en el positivo.
1.47 voltios. Es muy importante que seleccionemos bien lo que es el voltaje aquí. ¿Por qué? Porque si no, o va a dar 1, que significa que no alcanza, o va a dar un número equivocado o muy pequeño. Por lo tanto, vamos a tener una medida errónea. Por ejemplo, si colocamos en 200 milivoltios, 2000 milivoltios, obtenemos una lectura de 1481 milivoltios. Pero si lo colocáramos en 200 milivoltios, nos da 1, que significa que no puede obtener la medida. De esta manera, si lo subimos mucho también, por ejemplo a 1000 voltios, la lectura es muy baja. Ok, para la siguiente prueba tenemos aquí una resistencia que sacamos de un circuito. Esta pequeña resistencia tiene los colores de gris, negro y rojo. Esto en código de colores quiere decir 1000. En este caso 1000 kilo ohms. La cuarta línea, que es de color dorado, indica la tolerancia. En este caso el dorado es de 10%, 0.10%. Para medir lo que es resistencia, nos vamos a la parte de resistencia, donde tenemos desde 200, 2000, 20.000, 200.000 y 2 millones para medir. En este caso tenemos una resistencia de 1 kilo ohm, de 1000 ohms. Vamos a utilizar la sección de 2000 ohms. Ok, como podemos ver, dando lecturas, podemos revisar si una resistencia puede estar quemada o no está correctamente fabricada. Otra parte importante muy usada del multímetro es la zona de comprobación de corriente o de continuidad. Esta de aquí. ¿Cómo funciona? Cuando se juntan las dos puntas, hace este sonido. ¿Qué significa esto? Que está fluyendo corriente de una punta a otra. Cuando se quiere comprobar un circuito, si queremos ver si hay corriente entre un nodo y otro, utilizamos las dos puntas. Un ejemplo, vamos a utilizar este cable de aquí. Como podemos escuchar, el multímetro nos dio lectura. Existen ocasiones en las que el multímetro nos va a dar una lectura, pero no nos va a dar el sonido. Existen también ocasiones en las que obtendremos el sonido, pero no una lectura. Ok, pues es todo de mi parte. Gracias por ver el video.